Siguiendo con nuestro estudio de Mateo 27, nos queda poco para finalizar el libro. A nadie se le ha aparecido un muerto aquí. Las apariciones no son cosas comunes, no son cosas corrientes. Las apariciones fueron cosas extraordinarias y son sobrenaturales. Eso fue lo que pasó el día de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Dios marcó el día de la crucifixión con varios eventos extraordinarios. Ya estudiamos sobre las 3 horas de tinieblas. Ya estudiamos que el velo del templo se rasgó en 2. Esta mañana vamos a meditar en 2 eventos muy dramáticos. Mateo 27, 50. Voy a hacer una introducción de estos versículos, quizá un poquitín larga, y entramos en materia, como decía un profesor mío de matemáticas. Dice Mateo 27, 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, se refiere al Señor Jesucristo, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Leemos en primer lugar que al instante que el Señor murió, la tierra tembló. En el mismo segundo que el Señor expiró, la tierra tembló. Es lo que vamos a estudiar esta mañana. La primera cosa, la tierra tembló. Los geólogos de nuestros días, los eruditos que saben de geología, de las rocas, de las fallas, nos dicen que la tierra de Israel es muy susceptible de temblores. Hay una gran falla geológica, la falla del Valle del Jordán, que está a unos 40 kilómetros, he leído, de Jerusalén. Apocalipsis no habla de ello, que se menciona que un gran terremoto destruirá gran parte de Jerusalén. Profecía, es una profecía en los últimos días. A los que les gusta la profecía, según la estadística, se espera un gran terremoto en Jerusalén. Se espera un gran terremoto, terremotos muy fuertes. Y dice que en Jerusalén ocurre un terremoto cada 1000 años, en esa región. Y el último gran terremoto sucedió en el año 1033. Entonces se calcula que en el 2033 o antes habrá un gran terremoto en Jerusalén. Eso dice la profecía a aquellos que les gusta la profecía. Los temblores son comunes en Israel. La Biblia lo menciona. El más famoso también fue un terremoto en tiempos del rey Uzías. Si podemos verlo en Amós 1:1, allí habla de ello, habla el profeta. Entonces hubo un gran terremoto en el día de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. En el año 33. No fue algo extraordinario entonces, solía suceder en aquel tiempo. Lo que sí fue extraordinario fue que sucediera inmediatamente después. El terremoto ocurrió en el mismo instante que el Señor Jesucristo expiró, murió. Eso es lo extraordinario, eso fue lo que fue extraordinario. Fue tan fuerte ese temblor, Josefo habla de ello, que nos dice que en los versículos que las rocas se partieron, las piedras macizas, las rocas se partieron. Esto quiere decir que fue, hermano, un gran terremoto. Como digo, Josefo habla en su libro de los judíos, habla de esto. Un gran terremoto, algo muy aterrador. Los soldados romanos que estaban allí eran soldados que estaban acostumbrados a la muerte, a las crucifixiones, soldados que habían pasado por temblores, por frío, por lluvia, calor, por la naturaleza de esos soldados que estaban constantemente en peligro. Eran los mejores soldados de élite de Pilato y Herodes, eran soldados muy valientes y muy endurecidos. Y fijaos lo que dice, versículo 54. El centurión y los soldados que habían allí y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera. ¿Cómo sería el terremoto?
y dijeron verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y vemos lo que pasó en el versículo como digo. Ha de haber sido un gran terremoto de verdad, un terremoto extraordinario, enorme. Yo personalmente creo que fue un terremoto a nivel mundial. ¿Por qué digo esto? Es como el diluvio. Para mí, pienso que el diluvio fue a nivel mundial, porque el pecado era mundial. Por eso el diluvio fue mundial, no fue puntual. Y el terremoto, a mi juicio, y otros que piensan como yo, comentaristas, fue mundial. Creo que fue algo extraordinario, como la tierra se sintió un escalofrío, utilizando una metáfora, una alegoría. La tierra se sacudió con un escalofrío cósmico. Yo creo esto porque realmente la muerte del Señor afectó a todo el mundo. El pecado es universal, por lo tanto el terremoto para mí y para muchos comentaristas fue universal. La tierra tembló. El pecado afecta a todo el mundo. El pecado del hombre afectó a todo el planeta, a toda la naturaleza, a toda la creación. Por eso existen terremotos, tsunamis, lluvias torrenciales, Valencia. El pecado, hermano, el pecado trastornó toda la naturaleza humana y la naturaleza que vemos. Matthew Henry, un comentarista que yo cojo, de él cojo cosas que me gustan, sugiere que la tierra tembló porque la tierra estaba indignada por el gran crimen contra el Hijo de Dios. Yo creo que el temblor tuvo que ver más bien con cierta alegría de la naturaleza por la muerte del Señor. La muerte del Señor, la crucifixión del Señor, señalaba el principio de la libertad. Su muerte era el principio de nuestra libertad, de la libertad de la esclavitud, de la corrupción. Si no entendemos eso, lo podemos ver en Romanos, que nos habla de los sufrimientos del cristiano, cómo Dios nos va a recompensar. Y realmente esos sufrimientos que pasamos hoy en día, hermanos, no son nada comparados con la gloria venidera que nos espera. Dice en Romanos, no solo se refiere a la naturaleza, sino también a nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Nosotros estamos esperando eso. Aquí está hablando de la creación, en el versículo la naturaleza, el planeta Tierra, el mundo, la naturaleza se resintió del pecado del hombre. Hay gente que el pecado lo ve como algo baladí, algo que no tiene importancia, pero hermano, el pecado es muy cruel. Lo vamos a ver ahora. Pero con la muerte de Cristo comienza la libertad. Comienza esa gloriosa libertad, una nueva vida, una nueva tierra, sea lo que sea. Si los hombres no se conmovieron con la muerte del Señor, la tierra sí se conmovió. La tierra se resintió y eso nos explica ese terremoto. Y otra cosa que podemos aprender de este incidente, es que Dios Todopoderoso, soberano, que los terremotos pasan en el momento preciso de que Él lo determina, como ocurrió. Fue morir, terremoto, al mismo segundo. No fue coincidencia, no fue casualidad que el Señor inmediatamente que dejó de respirar, la tierra tembló y las rocas se partieron. Fue algo del Señor, controlado por el Señor. Un pajarito, hermano, no cae a menos que sea la voluntad de Dios. De la misma manera, el terremoto no sucede sin que el designio perfecto de nuestro Dios lo dirija. Nuestras vidas, hermanos, están controladas por el Señor. No hay nada en nuestra vida que se le escape al Señor, a Dios Todopoderoso, todo soberano. No hay nada, hermano. Toda nuestra vida está bajo el control de Dios. Nuestra vida, los cristianos. Hay mucha gente que dice, como los romanos, y a los que aman a Dios, todas las cosas
hay quien dice eso, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pero muy mal dicho, porque eso no es para la gente, eso es para los cristianos. Entonces nuestras vidas están controladas por el Señor, a los hijos de Dios. Él dirige todo el mundo, todo el universo con todos los propósitos santos y para su gloria. Ahora vemos lo más misterioso, lo más extraordinario de eso, el versículo 52. Entramos en materia. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Es interesante notar que Mateo es el único evangelista que nos cuenta esta historia. Los demás evangelistas, Marcos, Lucas, Juan, no nos dicen nada, no mencionan nada de este incidente. Algunos creen que Mateo fue una de las personas en las cuales se le apareció, parece ser, uno de estos santos que se levantó de la tumba y se fueron a Jerusalén. Por eso lo menciona, parece ser, puede ser, ¿por qué no? Yo estoy más bien de acuerdo con los que dicen que Mateo lo menciona porque él escribió a los judíos. Él escribió a los judíos con lo que dicen que ellos creían que en los tiempos del Mesías habría una resurrección de muertos. Mateo lo creía. Mateo creo que más bien lo dijo por eso. Entonces, por eso nos relata este incidente. Pero bueno, sea cual sea la razón, esto, hermano, no es una leyenda. Que las rocas se partieron y que hubo un gran terremoto. No es un mito. Algunos creen eso. Esto es una historia que está en la palabra de Dios. Y es verdad. Si no vamos a creer estas apariciones, si no vamos a creer en estas resurrecciones, entonces no vamos a creer en el milagro de la resurrección de Lázaro. Si no creemos en el terremoto, en la resurrección de Lázaro tampoco creemos. Nuestro Señor Jesucristo le resucitó. ¿Y a quién más resucitó? Al joven de la viuda de Naín. Tampoco vamos a creer eso. ¿Y a quién más? Pues a una niña también resucitó, a la hija de Jairo. Si no creemos, hermano, si no creemos en estas resurrecciones, tampoco tenemos que creer en la resurrección de la hija de Lázaro, el joven de la viuda de Naín, o la resurrección, como digo, de Lázaro. Y la verdad es que si no vamos a creer en estas resurrecciones, tampoco vamos a creer en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso no puede ser. Y si no creemos en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, entonces, hermano, nuestra fe es vana. Yo aquí estoy haciendo nada, y vosotros que estáis escuchando, nada. No sirve de nada. Si el Señor Jesucristo no resucitó, nuestra fe de poco vale ya. Entonces nuestra fe es vana. Nuestra predicación en esta mañana es vana. Aún estamos, hermanos, en nuestros pecados. Como dice en otra parte de la Escritura, comamos y bebamos. Porque mañana moriremos, vamos a disfrutar. Vamos a divertirnos a tope. Después, pues si como no hay resurrección, si Cristo no resucitó, si no existe esto, si esto no existe, vana es nuestra fe. Pero, amados, estos versículos son verdad. Esto es la palabra de Dios. Los incrédulos no creen porque esto es un milagro. Incluso, fijaos, el obispo de Perth, allí en Australia, no cree en lo milagroso. Un obispo de Perth allí dice, yo lo milagroso no creo. Creo en el Señor, pero no creo en los milagros. Un obispo. Dice que esto es algo imposible, pero es verdad, es cierto. Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos. ¿Puede Dios resucitar a los muertos? Y mucho más. Con todo esto, examinemos los versículos frase por frase. Vamos a empezar. Dice la primera parte del versículo 52. Vamos a empezar. Y se abrieron los sepulcros. La letra I conecta con el temblor. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que se habían dormido se levantaron. Con la apertura de los sepulcros, nos dice la última parte del versículo 51, y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros.
Si viviéramos en ese tiempo, entenderíamos más esto. En ese tiempo los sepulcros no eran como los que son hoy. Un ataúd de madera, se mete en un agujero, se pone yeso y una lápida. Ya está. Se tapa con yeso. No. Los sepulcros de aquel tiempo eran en cuevas o en una montaña donde se taladraba una cueva, donde se había cavado un hoyo, una apertura, y ahí es donde ponían el muerto, ahí es donde ponían el féretro. Luego lo cubrían la entrada con una piedra. Así eran los sepulcros entonces. Una roca muy grande. Entonces, con el temblor del terremoto, los sepulcros se abrieron. Las piedras se movieron, se partieron las rocas y quedó la puerta del sepulcro abierta. Por eso que leemos en el versículo 59, y tomando José el cuerpo, lo envolvió al Señor Jesucristo en una sábana y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro. ¿Os dais cuenta? Ponían una gran piedra. Una gran piedra. Una roca muy grande. Con ese temblor, ese terremoto, ya les digo, se partieron las piedras y se fueron abiertas. También leemos en el capítulo 28 de Mateo 1:2. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo, otra vez vuelvo a repetirlo, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Un gran terremoto. Ya conocemos la historia. ¿Cómo podemos aplicar esa frase? Y se abrieron los sepulcros. Nuestro texto dice que se abrieron los sepulcros. Y es como una profecía, hermano, de lo que nos va a pasar al final. Dios va a abrir nuestro sepulcro también. Este incidente es una profecía de lo que sucederá, como lo dice Daniel. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para confusión, para vergüenza y confusión perpetua, hermano. Unos para vida eterna, nosotros. Y como decía nuestro hermano, y esos incrédulos para vergüenza y vergüenza y confusión perpetua. Pero vayamos a Juan 5:28. Fijaos, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Cuando dice resurrección, los que hicieron lo bueno, no se está refiriendo a que tú eres una buena persona, se está refiriendo a que en un momento determinado de tu vida creíste en el Señor Jesucristo. Eso es hacer lo bueno. Creíste, pediste el perdón de tus pecados han sido perdonados en su sangre. Eso es hacer lo bueno. No es que tú seas bueno. Y los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Los incrédulos, los rebeldes, los soberbios. Esa frase, hermano, nos recuerda eso. Esta frase nos da esperanza a nosotros, como cristianos, que hemos pasado de muerte a vida, los cuales creemos en Cristo. Dios también tiene el poder de abrir nuestro sepulcro aquel día, en ese día. Y muchos cuerpos de santos que habrían dormido se levantaron. Muchos cuerpos de santos. Dice mucho para demostrar el gran poder de Dios. No fueron pocos, fueron muchos, no fueron todos, para demostrar algo de la soberanía de Dios. Si el Señor Jesucristo hubiera dicho con la resurrección de Lázaro, salid, hubiera salido el cementerio, el camposanto entero. Pero dijo, Lázaro, sal fuera, y salió Lázaro nada más. Dios tiene el poder para levantar a todo el camposanto, su soberanía. Él escogió a quien Él quiso escoger.
Más allá de esto, hermano, no podemos ir. A esos que se levantaron de los sepulcros y se resucitaron, escogió a los que él quiso. Más allá de esto ya no podemos ir. Y de los cuerpos, y dice cuerpo de santos, porque las almas de los santos ya estaban con el Señor. Por eso dice los cuerpos de los santos. Ya están con el Señor en el cielo. Sus almas necesitaban los cuerpos para ser resucitados. Luego hablamos más de esto. Lo más importante, lo más importante para mí es que entiendan quién son los santos. Muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. En la Biblia los santos son los cristianos. Santo significa, aunque no me gusta esa definición, yo la voy a dar mejor porque la he oído tantas veces, apartado para el Señor. Para mí se me queda raquítica esa definición. Pobre. La Biblia habla de santos como cristianos. Santo significa, como digo, separado para Dios. Pablo menciona a los cristianos como santos. Aún a los corintios, que tenían esa fama, la iglesia de Corintio era una iglesia verdaderamente caótica, catastrófica, donde abundaba cualquier pecado, hasta aquel que estaba con la mujer de su padre. O sea, había de todo. Aún le llama santo. En nuestro versículo de Mateo nos dice que, y menciona la santa ciudad, refiriéndose a Jerusalén. Ahora, esa ciudad no era perfecta, no era muy piadosa, pero se le dice porque era la ciudad consagrada, separada para Dios por el templo. ¿Entendemos? Por el templo. Allí estaba el templo, por eso se le decía santa ciudad. Ninguno de los versículos de la Biblia menciona a un santo en singular. En ningún versículo nos vamos a encontrar con un santo en singular. Siempre refiere en plural, siempre. Y la Biblia entonces cuando dice santo se refiere a los cristianos. A manera de aplicación de esto recordamos lo que dice Efesios. Dios, hermanos, nos escogió para que seamos santos. A todos los cristianos Dios nos escogió para que fuésemos santos delante de Él. Todos los cristianos debemos de esforzarnos, hermanos, en ser santos. Todos los cristianos tenemos que ser separados del mundo para Dios. Todos nos hemos de reforzar para vencer pecados que todavía nos quedan, pecados que nos asedian, pecados que todavía estamos por vencer y que nos turban, y debemos de esforzarnos en vivir agradando a Dios. Si tú no quieres ser santo, si tú no estás cultivando el fruto del Espíritu Santo, entonces no eres cristiano. Porque Dios dice aquí que nos escogió para ser santos. La Biblia dice que los cristianos son santos. Si tú no quieres ser santo, entonces, no, es que yo no quiero, yo no me interesa nada de esto. No quiero nada de esto. Pues tú no eres cristiano. Tú no eres de Dios. Tú no amas a Dios. A ti no te interesa la Biblia. A ti no te interesa la iglesia. A ti te emociona más las motos. Si a ti te emociona más el alcohol, no eres santo. Si te emociona, te gusta más el restaurante, pues no eres santo. Los cristianos se esfuerzan por agradar al Señor, o nos esforzamos. Los cristianos luchan contra esos pecados. Los cristianos nos entristecemos cuando pecamos. Yo lo digo por mí, mi experiencia. Yo me siento triste cuando he metido la pata. Supongo que tú también. Los cristianos buscamos agradarle. No porque seamos perfectos, no, por supuesto, pero si todos los cristianos cantan con alegría y con gozo. Yo voy a dar ahora la definición de ser santo, porque separado de Dios, apartado para Dios, a mí se me queda corta.
La definición de ser apartado para el Señor es una definición corta, raquítica. El apóstol Pablo habla del amor fraternal. El amor fraternal implica, hermano, una serie de valores, una serie de sentimientos muy profundos, definideza en el creyente. Vamos a empezar a definir claramente lo que es ser santo. Un creyente noble, generoso, leal, respetuoso y ante todo desinteresado. Desinteresado. Aquel que piensa amor fraternal es aquel que piensa en el bienestar de otra persona. Para mí esto es un santo. ¿Cómo se consigue la santidad? ¿Quiénes quiere ser una persona santa? Cuando hablamos de santidad, ¿qué nos viene a la mente? ¿Qué es una persona santa? Creo que pensaríamos en términos prácticos y religiosos. Por ejemplo, por un lado, la persona santa, puedes pensar que no es la que se dedica mucho tiempo a orar, que está muy bien, a leer la Biblia, que está muy bien, a asistir a todos los cultos, incluso al culto del miércoles por la tarde. Eso es una persona santa, hablando en positivo. Luego pensamos en cosas que no hace, vamos a hablar en negativo. No ve la televisión. Yo sé de creyentes que no ven la televisión, quieren ser tan santos que no ven la televisión. No van al cine, no van al baile, no hace esto, no hace aquello. Es decir, concebimos la santidad en términos de religiosidad. Horrible. Religiosidad y legalismo. Ahora, todas estas cosas que he mencionado, que nadie las tenga, que a mí no me gustan, sí que me gustan. Todas estas cosas tienen su lugar. Pero, ¿cuál es la esencia del camino de la santidad? Pablo dice que crezcan y abunden en amor. Si quieres ser santo, no es cuestión de practicar la santidad, es cuestión de practicar el amor fraternal, como he dicho. Implica esa serie de valores y de sentimientos muy profundos: generosidad, amor hacia los demás, desinterés por la persona. Eso es ser santo. El punto principal, la esencia de esta práctica, el punto principal es que nos amemos. Esto es ser santo. Lo otro, ser apartado para el Señor, raquítico se me queda. Que nos amemos los unos a los otros. Esto sí es santidad. El que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Juan dice: el que aborrece a su hermano no conoce el amor de Dios. Ser santo es ser como el Señor Jesucristo. Él nos manda a que nos amemos los unos a los otros. Esto ya me parece una definición más acertada y dispara justo en el centro de la diana. Él nos manda a que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Ser santo es tener una plena manifestación en nuestra vida de los frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre. Esto es ser santo, tener los frutos del Espíritu. No digo yo que los tengo todos, probablemente yo no tengo ninguno, pero esto es lo que Dios dice. Y ciertamente la persona disfruta de la comunión fraternal, disfrutamos entre nosotros, disfruta de la comunión con Dios. En esta mañana disfrutamos. En la palabra disfrutamos, en la oración disfrutamos. Cuando vienes a la iglesia un domingo y alguien tiene un buen pensamiento y te lo llevas en tus manos a tu casa y te lo llevas saboreándolo, eso es disfrutar de la comunión en la palabra, en la oración.
pero la esencia de la vida, de su vida, es el amor, como digo. Pablo ve la necesidad de que en la iglesia florezcan las buenas obras. La epístola de Tito, subrayadlo cada vez que veáis buenas obras. Veréis que es una epístola corta y otras epístolas, pero llena de buenas obras. Habla. Es cierto que no somos salvos por las obras. Los protestantes no creemos en las obras como medio de salvación, ¿verdad? Creo que esta mañana se ha mencionado. Es cierto que creemos profundamente que las obras son el fruto de la salvación, de tal manera que una persona que no se caracteriza por sus buenas obras, yo la cuestiono. ¿Quién decía esto? No, ¿quién decía esto? Caramba. Bueno, un pensador teólogo decía, si no me quieres hacer ningún bien, no me lo hagas, pero no me hagas ningún mal. Si no me quieres hacer ningún bien, no me lo hagas, pero no me hagas ningún mal. Ay, no recuerdo, me da estoy perdiendo que se me olvida el autor de ese pensamiento. Como digo, si no tiene buenas obras, su salvación es muy cuestionable. No porque vaya a ganar la salvación haciendo buenas obras, es imposible, sino que cuando la obra de Dios, la obra de gracia, cunda en nosotros, el resultado inevitable son las buenas obras. El resultado serán vidas cambiadas, vidas que aman, vidas transformadas. ¿Os dais cuenta de lo que es? ¿Os dais cuenta de lo que es la santidad? Que no es ser separado y ya está. Aquí ya me quedo con eso. ¿Cuáles son los santos que resucitaron aquí, en este pasaje? Vamos a continuar. Unos creen que fueron santos como Adán, como Abel, como Abraham. Creen que fueron esos los que resucitaron. Los santos del Antiguo Testamento pueden ser, esos que resucitaron y fueron a Jerusalén. Pueden ser. Y en último término es bueno otros creen que fueron los cristianos que habían muerto recientemente, como Juan el Bautista, su padre Zacarías, que habían muerto recientemente. No sabemos. En último término, es bueno que lo sepamos. Yo diría mejor es bueno que no lo sepamos. Pues así se recarga que la importancia no es que los santos resucitaran. Lo importante es que el Señor Jesucristo resucitó. Eso es lo importante, hermano. El santo de Dios, Él resucitó. Eso es lo importante. Si tuviéramos algunos nombres de los que resucitaron, Abraham, María, José, Daniel, no lo sé. Seguro que la gente estaría adorando y orando a su ídolo, seguramente. Por eso es mejor que no lo sepamos. Y seguramente estarían pidiéndole milagros de bronce, en el Señor Jesucristo. En Número se hizo una serpiente y esa serpiente todo el que miraba era curado. ¿Pero qué pasó? Que la serpiente la tuvieron que romper y destrozar. ¿Por qué? Porque la gente enseguida le daba por adorar a la serpiente de bronce de Moisés. Entonces es mejor que no lo sepamos. Cada vez, en vez de pidiendo milagros por ello, en vez de pedírselo a Dios, en vez de pedírselo al Salvador. Las últimas palabras que tienen cierta consolación, y si las entendemos, nos va a dar mucha esperanza. Veamos lo que dice Mateo 27, 52. Vamos a seguir. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Que se habían dormido, se levantaron. Dios describe el morir del cristiano como un dormir. Para el cristiano la muerte no es algo horrible. Yo entiendo, para mí, que soy un hipocondríaco, entiendo que las inyecciones, los sueros, todas esas cosas, el hospital, el olor incluso, eso sí me da un poco de... bastante. Pero la muerte no. La muerte no.
Y yo hablo desde la perspectiva que ya tengo 66 años. Para el cristiano la muerte es un descanso, es un dormir. Apocalipsis dice que los cristianos al morir descansan de sus obras. Para el cristiano el morir es como cerrar los ojos y abrirlos y estar con Cristo. Qué maravilloso, hermano. Fuera las inyecciones, fuera los hospitales, fuera todas esas cosas, los sueros. Con razón el apóstol Pablo dice, para mí el morir es Cristo y el vivir y el morir ganancia. Para el cristiano la muerte no es algo horroroso, horrible, que nos debe de dar miedo. La muerte, nos dice Dios, es un descanso, es un dormir y un despertar con el Señor Jesucristo. El siguiente versículo nos dice que los santos se levantaron en el 53. A ver si me dirá el tiempo. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, del Señor Jesucristo, vinieron a la santa ciudad. Aquí está lo interesante. Al parecer los sepulcros se abrieron. El día de la crucifixión, por el temblor de las piedras, se removieron, se rompieron y se quebraron, se partieron. Pero los santos se levantaron y salieron de los sepulcros después que el Señor Jesucristo resucitó. Las piedras se rompieron en ese momento, pero cuando el Señor resucitó, entonces salieron todos hacia Jerusalén. Mi pregunta es, ¿por qué fueron a Jerusalén? La respuesta es obvia. Es que los sepulcros estaban cerca de Jerusalén, por eso fueron a Jerusalén. Pero si lo pensamos, yo he mirado en el mapa, pudiéramos haber pensado que se podían haber ido a Betania, que estaba más cerca de Jerusalén. Pudiéramos haber pensado que se hubieran ido al Gólgota, que estaba cerca, o al Getsemaní, pero se fueron a Jerusalén, la ciudad que los mató, la ciudad que los martirizó. Esta mañana Antonio ha leído 23:37, algo que yo lo llevaba aquí apuntado. 23:37, ¿dónde estás? Jerusalén, Jerusalén. Todos estos se fueron a Jerusalén y muchos de ellos fueron apedreados. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Y no quisiste. Apedrea a los que te son enviados. Apedrea a los que te son enviados. Dios enviaba a profetas a que les predicara el Evangelio y los apedreaban. ¿Se imaginan la reacción de los ciudadanos de Jerusalén cuando entraron esas personas que ellos habían apedreado, que ellos habían matado? ¿Se imaginan? Yo creo que fue esa parte de razón por que los santos fueron a Jerusalén. ¿Se imaginan, hermano, pensad un momento vosotros, se imaginan a Pilato, se imaginan a Caifás cuando escucharon rumores de los santos que se levantaron y iban para Jerusalén? Esos hombres ciudadanos de Jerusalén. Pero otra cosa que a mí me impacta, esos ciudadanos de Jerusalén, cuando los muertos fueron allí, bueno, los muertos, los que se levantaron, ¿se hicieron todos cristianos? ¿Se hicieron todos cristianos inmediatamente? No. ¿Se convirtieron inmediatamente? No. Como dice el Señor, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. No se convirtieron, hermano. No se convirtieron. Dureza de corazón. Qué endurecidos, qué pecadores.
Y eso es de notar que cuando el Señor resucitó y mandó a sus discípulos predicar el Evangelio, Él les dijo que se predicara en el nombre del Señor Jesucristo. El arrepentimiento y el perdón de pecados. Si has nacido en un seno cristiano, lleva cuidado. Lleva cuidado. Tus padres son cristianos, tus hermanos son cristianos y tú no lo eres. ¿Estás viendo el testimonio? ¿Estás viendo todas estas cosas y no lo eres? Lleva cuidado. Lleva cuidado. Como dice el Señor, arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y mi punto es, qué misericordia, qué amor por esa ciudad. Allí fueron esos santos resucitados. Allí dieron testimonio, hermanos, allí dieron testimonio de la vida que podemos tener por delante. Estos resucitados se aparecieron a muchos, no se aparecieron a todos, se aparecieron a muchos. ¿Cómo supieron que eran apariciones? ¿Cómo sabían que eran esas personas? Probablemente la respuesta es muy fácil. Es que eran conocidos como Juan el Bautista o Zacarías. Pero hay una cosa. Yo creo que hay que tener en cuenta que los que mueren en Cristo, me voy a entretener un poquitín porque para mí es interesante, y resucitan en Cristo, seremos reconocidos. Yo conoceré a mi mujer en el cielo y conoceré a mis hijos en el cielo y tú también. Nos conoceremos en el cielo porque no vamos a ser más catetos allí que aquí. Es una gran maravilla, hermano, que nos conoceremos. A tu esposa, a tus hijos los conoceremos. ¿Por qué? Hay una historia en la Biblia que nos habla de dos personas que aparecieron con Cristo en el monte de la transfiguración. Y los discípulos inmediatamente los reconocieron y no se habían conocido. Nadie les presentó, nadie dijo, este es Moisés, este es Elías. Nadie se lo dijo. Pero los discípulos inmediatamente reconocieron, este es Elías, este es Moisés. De la misma manera que en el cielo, cuando lleguemos al cielo, los cristianos nos vamos a reconocer. Yo voy a, sin que me lo diga nadie, voy a ver a Moisés. Y a mí, la mujer que me gusta es Lidia. Esa mujer me gustaría conocerla y la voy a conocer cuando la vea. No me estés que hayan presentaciones. Cuando lleguemos al cielo los cristianos no nos vamos a ir presentando cada uno. ¿Tú quién eres? ¿Tú eres el profeta Daniel? No, pues yo soy Silverio. No. Nos conoceremos de golpe en el cielo, transformados con el conocimiento de Dios, hermano. Todos seremos reconocidos. Tú vas a saber quiénes son sin necesidad de presentaciones. Y quiero terminar, un minuto. Entonces vamos a hacer el compendio, el resumen de todo lo que he dicho. Apliquemos el hecho que la muerte del Señor fue para vida e inmediatamente después de que murió vemos señales de vida. Ya, nada más que murió ya vemos señales de vida. Los sepulcros se abren, los muertos resucitan. Por eso vino Cristo, escúchame bien, para darnos vida. Por eso vino Cristo, para vencer al que tenía el poder de la muerte, para darnos vida a cada uno de nosotros, los que estamos aquí, vida eterna, para darnos vida en abundancia. Y sin duda, la lección más importante de estos versículos es que el Señor resucitó. Y de tal manera como Él resucitó, tú y yo resucitaremos. Lo menciona nuestro texto y eso es lo más importante. Saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, Cristo la tumba venció, con gran poder resucitó. Nuestra fe, entonces, hermano, no es en vano. No es en vano. No es en vano. Vale la pena ser cristiano, hermano. Dios existe, el cielo existe. La eternidad es demasiado larga para no tenerlo en cuenta. Estaremos en el cielo con el Señor por los siglos de los siglos de los siglos. Es demasiado larga para tomárselo de una manera baladí. Hermano, hay que pensarlo. El cielo existe, vida después de la muerte existe. El Señor terminó su sacrificio, el Padre aceptó el sacrificio y lo resucitó con poder. Nuestro perdón, tu perdón, está garantizado, nuestra justicia está garantizada, porque Dios perdona nuestros pecados.
porque Cristo murió y nos da la justicia de la vida de Cristo. Fijaos cuántos privilegios y cuántas cosas tenemos los que estamos aquí y los que están en otras iglesias también. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por la confianza que tenemos en la resurrección de tu Hijo, Señor. Gracias porque tú existes, porque tú te has manifestado en nuestra vida, porque tenemos los frutos del Espíritu Santo, Señor, morando en nuestra vida. Ayúdanos tú, Señor, que cada día seamos mejores, que te agrademos más y más a ti, Señor. Gracias por todas tus bendiciones y te agradezco desde aquí, Señor, el año que hemos pasado, que tú nos has guardado a pesar de las dificultades. Tú dices en tu palabra, hasta aquí nos ayudó Jehová. Gracias porque se ha cumplido esa promesa un año más. Bendice, Señor, a todos mis hermanos en esta mañana, a sus vidas, a su economía, a su familia, a todo lo que pueda ser bendecido, Señor, de tus manos hacia mis hermanos. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén.